Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora, agradecidos estamos por tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad y que podamos entender la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros. Guíanos en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Este es el tercer tema que estamos tocando acerca del plan original de Dios. Aquellos que se han perdido los primeros dos temas pueden ir al canal de YouTube en Ministerio PES con S, que es Predicando, Enseñando y Sanando, para que ustedes puedan escuchar los otros dos temas. Así que hemos hablado de cuál es el plan original de Dios. Si yo preguntase en esta mañana cuál es el plan original de Dios, ¿ustedes qué contestarían? Dios, a través de su palabra, tiene el plan original, tiene lo permitido y tiene lo no permitido. A través de la palabra de Dios vemos esos tres conceptos. El plan original de Dios es aquel que Dios hizo antes de que entrase el pecado a este mundo. Y es lo que Dios va a restaurar cuando cada uno de nosotros entremos a las mansiones celestiales. Entonces, el plan original de Dios lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Si alguien necesita una Biblia, tenemos Biblias extras. Levante su mano y se la vamos a hacer llegar. Génesis 1, 26. Porque más que sermones, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar en esta hora la palabra de Dios. Génesis 1, 26. Este fue el plan original de Dios para la raza humana. Noten lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El plan original de Dios era que el hombre, el ser humano, se asemejara ¿a quién? Al Creador, que se asemejara a Dios, no solamente en lo físico, sino en ¿qué? En lo mental, en los pensamientos, en el accionar. Era el propósito de Dios que el ser humano reflejase el carácter de Dios en todo momento. Ese es el plan original de Dios, que tú y yo reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Ahora, para poder entender esto, necesitamos entender quién es Dios, quién es Elohim, y poder ver un poco del carácter de Él para entender cómo nosotros debemos de ser en este mundo y en nuestras vidas. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Y yo siempre insto a que ustedes apunten los textos que vamos leyendo, porque ustedes se van a sorprender cuando regresan a sus hogares y empiezan a estudiar la palabra de Dios, de lo que ya vimos. El Señor, el Espíritu Santo, les amplía el entendimiento y les trae textos que usted conoce para que sea acrecentado este estudio. Así que los insto a que ustedes apunten los textos que vamos nosotros viendo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Gloria a Dios por nuestro Dios. ¿No es así? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Él es justo, es recto, sin pecado. Dios es la roca y todos sus caminos son ¿qué? Perfectos. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es el carácter de Elohim. Ese es el carácter de Yeshua, de Cristo. Y nosotros vemos que el Dios desea que nosotros nos asemejemos y reflejemos el mismo carácter en nuestras vidas. Podríamos decir que el plan original de Dios es que nosotros reflejemos su gloria, reflejemos honestidad, reflejemos que no tenemos pecado alguno en nuestras vidas, que reflejemos que somos justos en todas las cosas que nosotros hacemos. Y yo le he puesto el título a este tema, el principio fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Noten lo que la palabra de Dios dice en Salmo 104, versículo 1. Ustedes recuerdan cuando entró el pecado a este mundo, lo primero que se dieron cuenta Adán y Eva fue que estaban ¿qué? Desnudos. Habían perdido algo. Salmo 104, versículo 1. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva para que ellos se sintiesen desnudos? Miren lo que dice el Salmo 104, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Adán y Eva, antes de que entraran al pecado, ellos estaban revestidos de lo mismo que estaba revestido Elohim, el Creador, Jehová, de su gloria y de su magnificencia. Wow. Por eso el Señor en su plan original fue que nosotros reflejemos su imagen, reflejemos su gloria. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos reflejando la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos asemejamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestras vidas de acuerdo a la imagen que Dios nos ha expresado? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: porque todos pecaron y están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Así que el plan original de Dios es que nosotros volvamos a tener ¿qué cosa? La gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios es el ser en sí, la justicia, la misericordia, el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que dice en Isaías 59, 2? Que el pecado ha hecho separación entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. Necesitamos nosotros volver al plan original de Dios. ¿Ustedes no están de acuerdo en eso? Necesitamos reflejar a Dios, a Elohim en nuestras vidas. Necesitamos ser justos. Necesitamos ser honestos. Necesitamos dejar de mentir. Necesitamos ¿qué? Aprender a perdonar. Necesitamos ser humildes. Ese es el carácter de Dios. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. El mundo hoy en día ha perdido de vista la gloria de Dios. No vive la gloria de Dios. Hoy día el mundo vive como le place. Y como pueblo de Dios, nosotros mismos necesitamos volver al plan original de Dios. Reflejar su gloria, reflejar su carácter en todo momento de nuestra vida. ¿Me escucharon bien? En todo
momento de nuestra vida. Amar a nuestro prójimo porque Dios es amor. Así es. Ese es el reflejar el carácter de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué es pecado? Tenemos que analizar lo que es pecado. Vamos a 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Lo tenemos? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de cuál ley? En el pueblo de Israel había 613 leyes. Entonces, cuando nosotros quebrantamos la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Noten lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Noten lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué diremos pues? ¿Lo tenemos? Cuando lo tengan, digan amén. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocierais la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo pregunto, ¿dónde menciona, en qué ley menciona no codiciarás? En la ley de Dios, que fue expresada ¿en qué? En Éxodo capítulo 20, versículo 17. Entonces, nosotros sabemos lo que es el pecado cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios que fue expresada en el monte Sinaí, la cual le conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, yo quiero aclarar algo. Nosotros conocemos el pecado por la ley, pero somos salvos por su gracia. La ley nos salva, pero la ley nos indica que somos pecadores. ¿Me están siguiendo? Somos salvos por gracia, pero conocemos y entendemos que somos pecadores porque la ley nos dice: tú codicias, tú quebrantas, y tiene el mandamiento donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque quebrantas el cuarto mandamiento donde dice: acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día será sábado para tu Dios. O el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a qué, y a tu madre. Conocemos que somos pecadores porque la ley nos dice que somos pecadores. Pero cuando nos señala la ley que somos pecadores, vamos al único que nos rescata por su gracia y por su amor, y Él nos perdona de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Noten lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Santiago capítulo 2 versículo 10. Estoy yendo despacio porque yo sé que el hermano está traduciendo y no puedo ir muy rápido para que él pueda traducir. Así que quiero que vayamos despacio para entender este tema, que es crucial porque es el principio fundamental para entender el carácter de nuestro Dios, para que podamos volver al plan original de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. ¿Por qué? Porque la ley nos señala que somos ¿qué?
pecadores. Usted solamente necesita uno para ser pecador. Ustedes miran en este local, tenemos que 6 ventanas. Supongamos que tenemos 10 ventanas. Y usted llega y dice, yo voy a robar ese lugar. ¿Cuántas ventanas usted tiene que romper para entrar a este lugar? Una. Lo mismo sucede cuando nosotros no obedecemos la ley de Dios. Con una que rompa se mete y abre la puerta. Con una que rompa se mete y abre la puerta. Con un mandamiento que nosotros quebrantamos, la ley nos dice, eres pecador. Ve a la única solución, que es Yeshua, Cristo, porque Él es el único que te puede salvar. ¿Me están siguiendo? Vayamos a Salmos 107, versículo 17. Salmos 107, versículo 17. Y yo quiero compartirles 3 principios fundamentales de lo que es el pecado y del plan original de nuestro Dios. Salmos 107, versículo 17. Este es el tercer tema de 4 temas. El próximo tema que vamos a tener, usted no se lo puede perder, porque vamos a explicar algo importantísimo para nuestra vida y para nuestra salvación. Pero note lo que dice en Salmos 107, versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Cuando nosotros nos colocamos en el pecado, la palabra de Dios dice que nosotros sufrimos, nos enfermamos. ¿No dice allí? Dice, se afligieron. Afligido quiere decir enfermar. A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Podemos estar enfermos físicamente, pero también podemos estar enfermos espiritualmente. Podemos estar enfermos ¿qué? Mentalmente. Hoy día 9 enfermedades de 10 inician en la mente. 9 enfermedades de 10. Así que mucha gente necesita ser aliviada de sus dolencias, pero la palabra de Dios nos dice cuál es la solución a nuestros problemas, y es abandonar ¿qué cosa? El pecado, abandonar los malos caminos, volvernos a Dios y ser fiel a Dios en todas las cosas, reflejando su carácter en nuestras vidas. Ese es el plan original de Dios. Ese es el plan de salvación para nuestras vidas. Pero dice, somos ¿qué cosa? Necios. Somos cabeza dura, que no queremos escuchar a nuestro Dios. Fundamento número 1. Y déjenme decirles, esto es importante que usted lo entienda. El pecado, el fundamento del pecado es la muerte y toda enfermedad. ¿Me escucharon? El fundamento del pecado es la muerte y toda enfermedad. Cuando usted se enferma, no culpe a Dios. ¿Es culpa de qué? Del diablo, que es el originador del pecado. El fundamento del pecado es muerte. Por eso vemos cómo la gente pasa al descanso. ¿Por qué? Porque es el resultado de ¿qué? Del pecado. No quiero decir que todo aquel que se muere, muere en pecado. ¿Por qué? Porque nosotros leemos que nosotros tenemos que dar una vuelta, un giro y volvernos de nuestros malos caminos. Ir al plan original de Dios. Vimos que Dios es un Dios sin pecado. Dios desea que nosotros estemos ¿cómo? ¿Cómo Dios desea que estemos?
sin pecado. ¿No es maravilloso el plan original de Dios? Punto número 2. El fundamento que necesitamos entender es que Satanás es el originador del pecado. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por culpa de ¿quién? Del diablo. Y muchas veces por nuestra cooperación. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos las consecuencias de los malos caminos. Sí, Barbie. Voy a traducirlo al español. Una hermana, dígame. En 1 John, we were 1 John, we're in 1 John right now, I think it was 3. And when we abide in him, we're not in sin. En primera de Juan dice que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros no pecado. Ella dice, está hablando de primera de Juan, capítulo 4, versículo ¿qué? Versículo 16. Y está hablando de Juan, capítulo del 16 en adelante. De que cuando nosotros estamos en Cristo, estamos sin pecado. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. Ese es el plan original de Dios. Que nosotros reflejemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, en versículo 6, verso 6, primera de Juan capítulo 4, versículo 6, dice: nosotros, amados, somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, ese no es 1 John 3:6. 1 John 3, 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué cosa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué es el problema de nosotros? Que no le conocemos a Dios. No le hemos visto. Pero nosotros pecamos diariamente a cada segundo, con tener miedo, con tener enojo, así, porque todo el tiempo estamos pecando. Simplemente tenemos que Ahora, gracias o perdón. Ahora, ese concepto que muchas veces lo he escuchado, vamos a entenderlo, porque a veces mencionamos algo que bíblicamente no lo es. ¿Me está siguiendo? Vamos a leerlo. El problema del pecado es que nos aleja ¿de quién? De Dios. Pecamos, todos somos pecadores. Justo no hay ninguno. La única solución al pecado es ¿quién? Yeshua. Es Yeshua, Cristo. Es la única solución al pecado. Nosotros necesitamos voltearnos y volvernos de nuestros malos caminos e ir a Yeshua, a Cristo. Ahora, vamos a leer un texto. Primera de Corintios 5:56. Perdón, Primera de Corintios 15:56. Y quiero que ustedes, no les voy a dar la respuesta luego. Inmediatamente no se las voy a dar, pero ustedes al ver otros textos, ustedes van a recibir la respuesta. ¿Ok? Esperamos que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad. Querido Señor, nuevamente pedimos tu presencia. Pedimos tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad. Porque tú has dicho, cuando conocemos la verdad nos hará libre. Gracias, Señor. Sígueme usando como tú deseas que sea usado. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dije? Primera de Corintios capítulo 15, 56. No les voy a dar la respuesta inmediatamente. Vamos a ver otros textos y usted va a entender la respuesta para honra y gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 16. Perdón, 56. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 56. ¿Lo tenemos? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué cosa? El pecado. Ahí no tenemos ninguna duda.
La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Aquí viene la segunda parte. Y el poder del pecado, ¿cuál es? La ley. Ah. ¿Cómo explicamos este texto? Ajá. La ley de Dios, el Torah. Ahora, ¿cómo explicamos que el pecado tiene poder? No le voy a dar la respuesta todavía. Vamos a ver otros textos y después vamos a regresar para entender este texto. ¿Les parece? Porque el pecado, el poder del pecado es la ley. Miren, el propósito de Dios es que nosotros nos asemejemos a Él, a su imagen, a su carácter, que seamos llenos de ¿qué? De su gloria, porque eso fue lo que se perdió a la entrada del pecado. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 2 versículo 11. 1 de Juan capítulo 2 versículo 11. Primera de Juan capítulo 2 versículo 11. Y usted me dice, después de que leamos esos próximos textos, si usted entiende por qué dice que el poder del pecado es la ley de Dios. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Primera de Juan capítulo 2 versículo 11. Está casi al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 11. ¿Lo tenemos? Perdón, 2:1. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que no pequemos. Pero si pecamos, tenemos que ir primeramente ¿a quién? A Cristo, a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede perdonar, nos puede sanar, nos puede redimir. Porque Él murió por nosotros. Gloria a Dios. Porque Dios es maravilloso. Dios desea que no pequemos. El plan original de Dios es que no pequemos. Porque en Dios no hay pecado. ¿Me están siguiendo? Juan capítulo 8 versículo 11. Juan capítulo 8 versículo 11. Juan capítulo 8 versículo 11. Estamos recordando cuando la mujer adúltera fue tomada en el acto. Entonces aquí Yeshua, Cristo, le dijo. Vamos a leer el 10 para entenderlo. Enderezándose Yeshua, Cristo, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua, Cristo, le dijo: ni yo te condeno, vete y ¿qué cosa? Y no peques más. ¿Cuál es la voluntad de Yeshua? Que no pequemos. Esto no es simbólico. Esto no está en el libro de Apocalipsis. Esto es literal. Yeshua, Cristo dice: no peques, vete y no peques más.
Acabamos de leer que el propósito de Dios es que no haya pecado en nosotros. Vamos a leer otro texto. Juan capítulo 5, versículo 14. Juan 5, 14. Hablando del paralítico de Bethsaida. Noten lo que dice la palabra de Dios. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? ¿Cuál es la voluntad de Yeshua? ¿Cuál es la voluntad de Elohim? Es que no pequemos más. ¿Qué aprendemos nosotros al leer estos tres textos? ¿Qué fundamento principal o fundamental nosotros entendemos después de leer estas tres cosas? Esos tres versículos. ¿Cuál es el fundamento? Que el pecado es una elección. ¿Sí me entendieron? Usted elige pecar. No se le imputan los pecados o no se le ponen a usted los pecados de su padre o de su madre. Usted es culpable de sus propios ¿qué? Pecados, de sus propias elecciones. Ahora, ¿cuál es el poder del pecado? La ley de Dios. ¿Lo entendieron? ¿Sí lo entendieron ahora sí la respuesta? Que el poder del pecado es que mientras la ley de Dios no indique que usted violó el mandamiento, el pecado no está en usted. O sea, el pecado no es impuesto en usted. Ese es el poder del pecado, la ley de Dios. Porque la ley de Dios le dice, usted es pecador. Pero si la ley de Dios le dice, usted no es pecador, el poder del pecado no hay alguno en nosotros. No podemos decir que somos pecadores. No, el pecado no es imputado, es por elección. Usted elige pecar. Nadie lo fuerza a usted. Usted es el que elige. Usted es el que elige ir a los lugares que usted sabe que son malos. Usted elige hacer la deshonestidad cuando usted sabe que es malo. Usted elige hacer las cosas que usted sabe que son malas. Usted es la que elige, o usted es el que elige el desobedecer a Dios y ser desleal a Dios. Nadie lo obliga. El pecado es una elección. Pero la maravillosa promesa de Dios es de que si nosotros pecamos, abogado tenemos ¿en quién? En Yeshua, Cristo. Gloria a Dios por eso. Porque Él nos rescata de nuestros pecados. Y Él es el que cambia en nosotros nuestra mente y nuestro corazón. Por eso el plan original de Dios es que hagamos al hombre ¿a qué? A la imagen y semejanza. La imagen quiere decir que tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Tus caminar es el caminar ¿de quién? De Dios. Por eso el Dios quiere regresarnos ¿qué? Al plan original de Dios. ¿No es maravilloso? Y estaba viendo yo la foto donde dice su carácter, sus frutos en nosotros. Amén. Ese es el plan original de Dios. Que volvamos a ser los frutos de Dios. Que nuestras vidas reflejen a Cristo Jesús. ¿Es posible tener victoria sobre el pecado? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado es una elección. Y nosotros somos salvos cuando nosotros decidimos, Señor, yo no quiero pecar, quiero tener tu poder para salir victorioso. Y Dios a través desde Génesis hasta el Apocalipsis nos dice, yo soy el que te doy la victoria.
Hasta se me puso la piel chinita. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y maravilloso. Y no solamente eso, cuando nosotros dejamos de pecar, cuando dejamos de tomar malas decisiones y nos volvemos al camino de Dios, nos alineamos al propósito de Dios para nuestras vidas. Noten lo que dice Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103. Salmos 103, y vamos a leer el versículo 2 y 3. Salmos 103, versículo 2 y 3. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana, ¿qué cosa? Todas tus dolencias. Gloria a Dios. Salmos 103, versículo 2 y 3. ¿Cuál es tu dolencia hoy día? ¿Física? ¿Mental? ¿Espiritual? El Señor que dice: yo te perdono y sano ¿qué? Todas tus dolencias. Hay dolencias por tu matrimonio, por tus hijos, por necesidad económica. El Señor te dice: yo te perdono y curo todas ¿qué? Tus dolencias. 103, versículo 2 y 3. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Hermanos, aún en medio de la tempestad, cuando nosotros dejamos de revolcarnos en el pecado por elección, el Señor dice: yo te perdono y te curo de todas tus dolencias. Gloria a Dios. De todas. Y son todas. Todas son todas. ¿Y por qué? Porque miren, en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, querido Señor, te pedimos de que tú nos sigas enseñando a través de tus palabras tu grande amor y misericordia. En Yeshua name I pray. Amen. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Noten lo maravilloso que es esto. Gloria a Dios, porque Él es bueno y misericordioso. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, ¿lo tenemos? Amén. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras, ¿qué cosa? Enfermedades. Y llevó, ¿qué cosa? Nuestras dolencias. O sea, Yeshua conoce lo que tú estás pasando. Y el Señor te dice: ve y no peques más. Yo soy el que traigo sanación a tu vida. Yo soy el que traigo la paz y el gozo en tu ser. Él sabe nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Cuando empieza a doler la espalda: Señor, tú también pasaste por lo mismo. Cuando le duele la rodilla, acuérdese que también Él llevó sus dolencias. Pero el propósito de Dios es que se vuelva ¿de qué? De sus malos caminos, de sus pecados, porque Él es el que sana. El propósito de Dios también ahí se agrega que Dios quiere sanarnos de que no nos sintamos más pecadores para poder aspirar a la victoria. El sentido de culpa es borrado. A veces como padres, a veces tenemos un sentido de culpa en decir: es que si yo hubiera hecho esto con mis hijos estarían aquí, estarían haciendo aquello, estarían haciendo lo otro. El Señor quita ese sentido de culpa. Y ahora, en vez de sentir la culpa, ahora se los ponemos ¿a quién? A Yeshua mismo, para que Él
haga el querer como el hacer en nuestros hijos, en nuestros esposos y en nuestras esposas, en nuestros amigos y familiares. Note lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Lo tenemos? Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué cosa? ¿Vivamos a qué cosa? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios sabe lo que pasamos, pero Él desea que dejemos a un lado ¿qué? El pecado, y que vivamos ahora ¿qué? A la justicia de Dios. Déjenme decirles una cosa. El poder del pecado es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no se imputa, no se nos pone a nosotros porque nosotros nacemos en este mundo. Es una elección. Pero ¿cuál es el poder para que nosotros permanezcamos fieles? Para que nosotros permanezcamos obedientes a su palabra, a su Torah. Es que su justicia. Es la justicia de Dios. La hermana pregunta, ¿podemos nosotros estar luchando en contra de esto? Claro, ¿por qué? Porque si nosotros no nos volvemos de nuestros malos caminos y decimos, yo no tengo necesidad de ti, yo lo sé todo, yo voy por acá, y si nosotros nos vamos y nos hacemos cabeza dura y nos vamos y decimos, Señor, yo está bien, pero no, yo me voy para acá, y yo es porque yo lo creo así, porque aquello, por cualquier cosa, estamos luchando en contra de ¿quién? De Dios. El mandato de Dios es: ve y no peques más. Refleja el carácter de Dios, su gloria. Hermanos, yo estoy cansado de luchar en contra de Dios. Usted dirá, usted ha luchado en contra de Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí no hemos luchado en contra de Dios. Y nos hemos ido a caminar por nuestros propios caminos. Hemos decidido ser infiel a Dios porque lo hemos decidido. Pero el Señor dice: yo conozco tus dolencias y yo soy el único que te puedo dar. Yo los llevé en el madero. La justicia de Dios es lo que nos hace ser obedientes a Dios. Miren en Deuteronomio capítulo 6 versículo 25. Pues más, antes de ver ese texto, vamos a leer Jeremías 23 versículos 6, 5 y 6. Esta es la justicia. Aquí encontramos la definición de la justicia de Dios. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Y este es un hermoso, hermoso texto. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Aquí está la justicia de Dios mostrada a cada uno de nosotros. Y este texto es maravilloso. Apréndanselo de la memoria si pueden. Miren lo que dice la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo, y reinará como el rey, el cual será dichoso y hará juicio, justicia en la tierra. ¿De quién está hablando aquí? De Yeshua. Está hablando de Cristo. A ver, me espero porque hay unos que lo están todavía buscando. Jeremías 23 versículos 5 y 6. En el versículo 5 está hablando de Yeshua, de Cristo. Y en el versículo 6 nos dice: en sus días será salvo la iglesia de Superior. Será salvo Barbie, Johanna, Elisa, Celeste, su hija. Seremos salvos cada uno de nosotros. Habitaremos confiado
y este será su nombre con el cual le llamarán. Noten cómo él se le llama. Jehová, ¿qué cosa? Justicia nuestra. Hermanos, la pregunta es, ¿usted puede ser justo? ¿Puede ser justo? ¿Puede ser justo ante Dios? A ver, contésteme, porque estoy haciendo una pregunta. ¿Puede ser justo ante Dios? No puede serlo. Pero cuando usted tiene la justicia de Dios en su vida, Cristo lo mira como un hombre justo, como una mujer justa. La palabra decretado, no hay justo ni aún uno. Pero ante la vista de Dios, cuando Cristo mora en nosotros, Él es nuestra justicia. Y la justicia de Dios es el poder para poder ser fiel a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice en Juan capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por Yeshua, por Cristo. Tenemos que alinearnos al plan original de Dios. La justicia de Dios es el poder para ser fiel a Dios. Eso quiere decir que Dios en nosotros, en mi vida, es el que me da el poder para serle fiel y dejar a un lado el pecado. Y cuando lo dejamos, el Señor que nos sana de toda dolencia. Toda dolencia. Gloria a Dios, porque es maravilloso. Miren lo que dice Deuteronomio 6:25. ¿Cómo obtenemos la justicia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos obtener la justicia de Dios? ¿Cómo Dios mora en nuestras vidas? Deuteronomio 6:25. Y este texto apúntenlo, subrayenlo, apréndaselo, porque debería de estar siempre delante de nosotros para poder confiar plenamente en nuestro Dios. Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Note lo que dice: y tendremos justicia. ¿Quién tendrá la justicia? Nosotros. O sea, podremos ser llamados justos por Dios, no por el hombre. Por Dios. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Elohim, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cómo es Dios nuestra justicia? ¿Cómo Elohim viene a ser nuestra justicia? Cuando nosotros permanecemos ser ¿qué? Fieles a Él. Hermanos, necesitamos volver al plan original de Dios. Ser fiel a Dios significa que Él mora en nuestras vidas, porque Él viene a ser nuestra justicia. La justicia tuya y la mía son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Pero la justicia de Dios en nuestras vidas, Dios nos mira y nos dice: bien, hijo mío, tú has sido justo porque me has permanecido fiel a mí. ¿No es maravilloso? ¿Y qué dirá? Entrad. Entrad. Pero aquellos que decidieron no ser fiel a Dios, tocarán y tocarán y tocarán, y el Señor abrirá y dirá: ¿quiénes son ustedes? Ah, sí, dirá: yo no os conozco. Pero Señor, acuérdate que yo iba allá en Superior, Arizona, a tu iglesia. No os conozco. Señor, pero acuérdate que yo sacaba dinero y lo daba para tu obra. El Señor dirá: no os conozco. Pero Señor, yo predicaba. Hermanos, dirá el Señor: apartados de mí, ¿qué? Hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Qué es el plan original de Dios? Que dejemos de ¿qué? De pecar. Que reflejemos el carácter de Dios. Y Él curará todas nuestras dolencias. Gloria a Dios por eso. Ahora,
nosotros somos rescatados, ¿por qué? Por gracia. Miren lo que dice en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Vamos a estudiar un aspecto. Miren, escúchenme. Vamos a estudiar un aspecto. El próximo estudio que vamos a tener va a ser el segundo aspecto de lo que significa la sangre de Cristo. ¿Me entendieron? No se pueden perder el siguiente estudio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, los quiero dejar en picados para que la próxima no se la pierdan. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti para que nos enseñes esta maravillosa verdad de tu gracia y misericordia a cada uno de nosotros. Guíanos en todo. En Yeshua name lo pedimos todo. Amén. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos rescatados a través de ¿qué? De la sangre de Cristo. Pero ¿qué significa la sangre de Cristo? Suena muy bonito, ¿no? Suena muy bonito decir, somos rescatados por la sangre de Cristo. Pero ¿qué significa la sangre de Cristo? Vayamos a aprender el primer concepto de lo que significa la sangre de Cristo, para reafirmar lo que acabamos de leer. ¿Qué dice, hermano? Que como dice el coro, ¿quién nos puede dar perdón? Solamente la sangre de nuestro Dios. Pero ¿qué dice? Miren, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Porque hoy día a veces ponemos el énfasis en la sangre de Cristo, pero no entendemos qué significa la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que hace la sangre de Cristo en nuestras vidas? Porque hoy día el mundo dice, la sangre de Cristo me salva, me cubre, me limpia, me purifica. Gloria a Dios. Pero vamos a ver texto por texto lo que significa la sangre de Cristo. Y usted se va a sorprender. Este es un concepto. En el próximo estudio vamos a ver el otro concepto, que el cual nos permite que nosotros abandonemos el pecado. La sangre de Cristo nos ayuda a abandonar el pecado. No se lo pueden perder. Dígamelo. Me da risa, hermano, porque nosotros muchas veces en nuestra ignorancia usamos estos términos, estas frases como amuletos, pero no son amuletos, tienen una explicación, una definición muy clara y muy bonita, la cual al conocerla nos va a hacer que seamos más victoriosos en Cristo. Amén, amén. Noten lo que dice. Sí. El Señor, a través de su sangre en el libro de Apocalipsis, el Señor me ha mostrado que Él es el pan de vida. Lo que está diciendo nuestra hermana, lo estoy traduciendo. Y Él es el pan de vida cuando nosotros lo comemos a Él. ¿Y qué quiere decir comer? ¿Qué? La palabra de Dios. Ajá. ¿Ya? Y el tomar su sangre, y dice la hermana que es el obtener el Espíritu Santo. Pero miren, gloria a Dios. Pero vamos a aprenderlo, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que dijo la hermana está bien, es bíblico. Pero miren, vamos a ir paso por paso. A veces nos adelantamos a la Z cuando no hemos pasado ni por la A del abecedario. ¿Verdad? A veces queremos llegar ¿qué? Al cielo cuando apenas ni nos hemos preparado en la tierra para llegar al cielo. Tenemos que pasar ¿qué? Por lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, para poder entender el grande amor y misericordia de nuestro Dios. Porque como dice el hermano, mucha gente usa estos conceptos como amuletos.
como algo simbólico y maravilloso, y se emociona a la gente, pero tiene más profundidad, y por eso el Señor nos ha dejado su palabra, para que nosotros entendamos cuán grande es Él y maravilloso, y por lo cual Él desea que nosotros volvamos al plan original de Dios, que es reflejar su carácter, sus pensamientos, sus accionar. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y de Jesucristo, de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué cosa? Con su sangre. Cristo nos limpia de todos nuestros pecados por su sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Cómo limpia nuestros pecados? ¿Qué es? ¿Cómo la obtenemos? Son preguntas que tenemos que tener una respuesta. Porque si es que la sangre de Cristo es la que nos salva, nos limpia, necesitamos saber cómo nosotros obtenerla. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque no es una metáfora, no es algo inventado, no es algo simbólico, es algo real. Y la palabra de Dios tiene la respuesta. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22. En Hebreos capítulo 9, versículo 22. Aquí, cuando estaba hablando de nuestro Dios acerca de los principios de la salud y de los principios que cada uno de nosotros debiésemos tener en nuestras vidas, en nuestra forma de lo que comemos y de lo... miren lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Perdón, me adelanté un poquito en mis pensamientos, pero miren lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Es importante conocer lo que significa la sangre de Cristo, porque sin la sangre de Cristo no somos perdonados, ¿cierto? ¿Y cuál es el plan original de Dios? Que dejemos de ¿qué? De pecar y reflejemos el carácter de nuestro Dios. Vayamos a Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis 9, versículo 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, ¿qué cosa? No comeréis. ¿Por qué dijo Elohim eso? Cuando usted come sangre, está comiendo la vida del animal que se murió. Eso es lo que dice la Biblia. Hebreos también lo rectifica, este mismo texto. Pero la sangre es símbolo de ¿qué? Ahorita no voy a hablar acerca de lo del punto de la comida, pero la sangre es símbolo de ¿qué? De la vida. La sangre de Cristo es ¿qué cosa? Vida. Vamos entendiendo un poquito más, ¿no? ¿Sí? Vamos a seguir. Lucas 22. Lucas 22. La sangre es símbolo de ¿qué? De vida. Lucas 22, 44. Noten lo que la palabra de Dios dice. Y diciendo, el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra. La sangre es símbolo ¿de qué? De vida. ¿Qué estaba sucediendo con Cristo en ese momento? Estaba entregando ¿qué? Su vida. Estaba en agonía porque en unos momentos más iba a ser llevado cautivo para morir en el madero por cada uno de nosotros. La vida de Cristo es el símbolo de la sangre, es la vida de Cristo mismo, de Yeshua. A ver, vamos a verlo. La hermana dice, vamos a ver, la hermana dijo, la vida está en la sangre, pero vamos a ver lo que significa todo esto. Vamos a ir conectando lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es lo hermoso de la Biblia. Esto es lo hermoso de la Biblia. Para entender cuál es el plan original de Dios, necesitamos entender lo que la Biblia nos quiere decir, lo que Cristo quiere decirnos a nosotros, lo que Yeshua nos está mostrando. En la sangre es símbolo de vida. ¿Ok? Ahora, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y este versículo es hermoso. Juan capítulo 10, versículo 17-18. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Y aquí ya nos va a abrir el panorama hermoso de lo que es la sangre de Cristo, la sangre de Yeshua. En Juan capítulo 10, versículos 16 y 18, note lo que dice. También lo tenemos. Amén. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo ¿qué cosa? Mi vida para volverlos a tomar. La sangre es símbolo de la vida de Cristo. La vida de Cristo, la vida de Yeshua tiene que estar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 12? En Juan capítulo 14, versículo 12 dice que todo aquel, vamos a leerlo, ya lo iba a decir de memoria, pero vamos a leerlo, no estamos muy lejos. Juan 14, 12. Juan 14, 12. Por eso cuando nosotros creemos en la vida de Yeshua, en la vida de Cristo, hay un cambio en nuestro ser para ser fiel a nuestro Dios. Miren lo que dice en el versículo 12 del capítulo 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, el Señor dice, mi vida tú la vivirás. Cuando tú crees en Yeshua, en Cristo, dice, entonces tú reflejarás la vida de Cristo, de Yeshua, en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es vida. Gloria a Dios, porque Él se entregó por cada uno de nosotros. Entregó su vida, su sangre, para que nosotros seamos salvos. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Lucas capítulo 3, versículo 26. Lucas 3, versículo 26, para reforzar lo que el Señor nos está mostrando en esta mañana. Lucas capítulo 3, versículo 26. A ver, estoy aquí. No va a ser el 26. Donde reafirma que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Si no va a ser Juan 3:16 no es, pero vamos a leer Juan, porque déjame ver a ver si aquí está
Vamos a ver Juan, perdón. Vamos a leer Juan capítulo 10. Y ahora vamos a leer el versículo 16 y 17. Nosotros ya leímos el 17 y 18. En Juan capítulo 10, versículo 16 al 18. Vamos a leer nuevamente del 16 al 18. Y Señor, síguenos hablando en nuestros corazones para que entendamos cuán maravilloso eres en nuestras vidas. En Yeshua name lo pedimos, amén. Juan capítulo 10, versículo 16 al 18. También tengo otras ovejas, ya lo leímos, que no son de este redil, aquellas debo traer y orar mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. El versículo 18, nadie me la quita, sino que yo mismo que la pongo. La vida de Cristo, de Yeshua, la sangre que representa la vida de Cristo, Él decidió que entregarla. Y sigue diciendo el versículo, dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuán maravilloso es nuestro Dios, que Él voluntariamente entregó su vida, su sangre, para que nosotros podamos vivir su vida en nosotros. ¿No es maravilloso nuestro Dios? El plan original de nuestro Dios es que volvernos de nuestros malos caminos, ser perdonados y vivir la vida de Elohim, de Jehová, de Cristo, de Yeshua en nuestras vidas. Ese es el plan original de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero Cristo derramó su sangre para que seamos salvos. Amén. Porque Él tiene el poder de su palabra en Él. Y cuando Dios habla, el universo lo obedece. Cuando Dios habla, el pueblo de Dios debiera, ¿qué cosa? ¿Qué debiera de hacer el pueblo de Dios? Obedecer. Obedecer. Pero somos expertos en sacar excusas para no obedecer. Expertos para decirle, Señor, no. Dígame, hermano. Ahí en Juan 14 dice, 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Hermanos, Dios, el universo, Dios habló y dijo, hágase la luz, y fue hecha, ¿qué cosa? La luz. Habló y fue hecho. El universo lo obedeció. El ser humano es el que no quiere obedecer a Dios. Qué ilógico es eso. Hermanos, cuando Dios habla, hay que obedecer. Hay que obedecer lo que la Torá, lo que la palabra de Dios dice. No de lo que dice en Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, versículo 10, y ya estamos aterrizando. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tenemos? La sangre de Cristo representa la vida de Yeshua. Eso es. La sangre es la vida de Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Lo estamos entendiendo? Por la gloria de Dios. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos a reafirmarlo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de Yeshua, su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué cosa? Por su vida. La vida de Cristo la puso por nosotros. Somos salvos por su vida. Cuando usted empieza a quitar los ojos en el del ser humano y los pies empieza a poner en Yeshua, en Cristo, usted por sí mismo empezará a vivir la vida de Cristo en su ser. ¿Por qué? Porque Él puso su vida para que seamos salvos, para que nosotros podamos alinearnos al plan original de Dios de reflejar su carácter.
de reflejar su gloria, de serle fiel a Dios ante todas las cosas. Hermano, a mí me emociona estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, cuando dejamos que la palabra de Dios se explique por sí mismo con el Espíritu Santo, el Señor nos trae verdades que solamente necesitamos voltear y ver y decir: Señor, clamar al Señor y decirle: Señor, dame tu vida, enséñame a vivir tu vida. Como tú fuiste victorioso, yo quiero ser victorioso. Como tú caminaste, yo quiero caminar. Como tú pensaste, yo quiero pensar contigo. Porque tú me has dado el ejemplo. Dejemos de ver de una vez por todas el ejemplo de los demás, del pastor, del anciano, del diácono. No miren al ser humano, miren a Yeshua, a Cristo Jesús. Por eso el mundo, la iglesia, perece por falta de ¿qué? De conocimiento de Cristo. Nomás estamos viendo los defectos de todos, pero no, dejemos de verlos y miremos solamente a Cristo, que Él es nuestro ejemplo, nuestra vida, Él lo es todo. Nos decimos cristianos y no vivimos conforme a la palabra de Dios. Vivamos conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ¿qué? Poder y vida para nosotros. Hermanos, dejemos de ser infieles a Dios y caminemos por el camino de Dios. Alineémonos al propósito de Dios en nuestras vidas, de reflejar su gloria y su carácter, de ser fiel a Dios. De una vez por todas, Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. Ya está a las puertas. Su retorno es inminente. Y seguimos actuando como que si no fuera verdad. El hermano dice: si queremos conocer a alguien, tenemos que convivir con esa persona. Hermanos, empecemos a convivir con Cristo Jesús. Empecemos a convivir con el pueblo de Dios. Empecemos a caminar conforme a la palabra de Dios. Hermanos, si usted viene aquí a este lugar a que lo entretenga, usted se equivocó de lugar. Mi único propósito es alabar a Dios y hablar su palabra. Si usted quiere que yo le dé por su lado y que la haga sentir bien, o lo haga sentir bien y agradable, y decirle: no se preocupe, todo está bien, hermano, yo prefiero hablar la palabra de Dios que decirle algo que no es la realidad. Por eso solamente hablamos la palabra de Dios, y el resto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Yo solamente hablo la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo guía ante el entendimiento. No hay nada en un servidor ni en uno de los líderes de la iglesia para poder explicarles la verdad. Es el Espíritu Santo. Solamente yo soy un instrumento para Dios, un instrumento que no vale ante la vista de, si podríamos decir, ¿por qué Dios me escogió para estar yo aquí presente? Soy tierra. Y Dios me tiene con un valor tan grande que me tiene aquí presente solamente con el privilegio de hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ¿qué? Poder, es vida. Hermanos, empecemos a confiar en la palabra de Dios por nuestros hijos, por nuestras familias. ¿Qué acaso Dios no dijo que Él volverá a traer a los hijos a sus pies? La promesa de Dios es: sé salvo tú y no será tu casa. Miren lo que dice en Oseas. Bueno, vamos a dejar Oseas. O vamos a leerlo. No, ¿por qué no vamos a leerlo? Oseas, vamos a ver Oseas. No. Oseas. Vamos a leer Oseas capítulo 6. ¿Es 6? Mire, vamos a leer el versículo 3, porque aquí lo abrí y aquí vamos a leer pero después vamos a buscar el otro. El 3:5. 3:5. Miren qué maravillosa promesa el Señor nos da. Y después vamos a ir donde dice: el pueblo parece por falta de conocimiento. ¿Qué es qué? ¿Oseas? ¿Cuál es el...? Bueno,
Miren qué maravillosa promesa dice aquí en el versículo 5 de Oseas capítulo 3, 5. Dice, después volverán los hijos de Israel. Hermanos, yo quiero poner el nombre ahí, en vez de Israel, poner los nombres de mis hijos. Después mis hijos volverán y buscarán a Jehová, su Dios, y a David su rey, y temerán a Elohim, su Jehová, y a su bondad en el fin de ¿dónde? De los días. ¿Cuándo es el fin de los días? Hoy día. Hoy día. Hermanos, afiancémonos de esta promesa. Afiancémonos. ¿Cuál es el otro texto? Es Amós. Es Amós, a ver, ya me confundí yo con Oseas y Amós. Dice Oseas 4, 5 y 6. Oseas 4, 5, así es, perdón. Mire lo que dice el versículo 6 del Oseas capítulo 4. Me quedé impresionado por ese 5 porque fue lo primero que me llamó la atención cuando abrí Oseas. Y cómo es Dios bueno que reafirma lo que estamos hablando. Noten lo que dice el versículo 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Pero siempre paramos ahí. Siempre paramos ahí. Pero vamos a leer la última parte del texto. ¿Están listos? ¿Están listos? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, y es lo que me estaba hablando la hermana temprano, dice, ¿podemos nosotros estar en contra del plan original de Dios? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros desechamos el conocimiento. El conocimiento viene, el Espíritu Santo ya nos ha dicho lo que es, y nosotros somos tercos en no aceptar el conocimiento de Dios. Y aquí dice, cuando desechamos el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eso es grave, es duro. Y sigue diciendo, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, ¿cómo se olvida Dios de nuestros hijos? Esto no es simbólico. No es simbólico, es literal. ¿Por qué? Cuando rechazamos la voz de Dios, rechazamos su conocimiento, rechazamos su Torah, rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando completamente ¿qué cosa? La vida de Cristo, que es el único que nos puede salvar. Y nos volvemos ¿qué? Rebeldes. Nos volvemos rebeldes. Jeremías 23:6. Ya lo leímos, ¿verdad? Jeremías 23:6. ¿Sí lo leímos ya? Jeremías 23:6. Vamos a ver Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Dios quiere que nos alineemos a su plan original de Dios. Y el plan original de Dios es reflejar su gloria, su carácter, su vida en cada uno de nosotros. Cuando nosotros no reflejamos el plan original de Dios, estamos en rebelión abierta en contra de nuestro Dios. ¿Por qué? No solamente estamos en rebelión, sino que también estamos ¿qué? Muertos en vida, porque somos salvos por la vida de Cristo Jesús. Somos salvos por Yeshua, por su sangre, que la sangre es el símbolo de la vida de Cristo. Es el símbolo de Yeshua, de la vida. ¿Estamos? Nito lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia. Es más, vamos a leer el 8. Para que veamos de quién está hablando. ¿Ok? Vamos a leer el 8. Para que entendamos de quién está hablando. Aquí está hablando Elohim, Jehová. Y dice,
Mas del Hijo dice. ¿De quién está hablando Elohim? De Yeshua, de Cristo. Tu trono, Dios. ¿Cómo le llama Elohim a el Hijo, a Yeshua? Dios. Por el siglo del siglo. Cetro de equidad en el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido, ¿qué cosa? La maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegrías más que a tus compañeros. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado, pero déjame decirte lo maravilloso. Dios ama al pecador. ¿Por qué? Porque entregó su vida para que tú seas salvo. Por nosotros. Hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a decidirnos? ¿Hasta cuándo vamos a decidirnos de entregar nuestra vida a Dios? ¿Hasta cuándo? La palabra de Dios nos exhorta que nosotros seamos los invitadores de los israelitas que no creen en Yeshua. Pero como cristianos tradicionales ni siquiera queremos aceptar los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos convertirnos en el instrumento que Dios quiere de llamar a los hermanos de raza para que se unan a Así es. Por eso el plan original de Dios es que nosotros volvamos a ese plan original de Dios, de reflejar su carácter para que podamos salir a predicarlo con poder, el mensaje de Dios a todo el mundo. Pero el poder será predicado el evangelio ¿cómo? ¿Cómo será predicado el evangelio? por testimonio. Yo predicando aquí todos los días. Por testimonio. Por testimonio. O sea, usted tiene que vivir la vida de Cristo en usted mismo. Cristo tiene que vivir en usted. Yeshua tiene que estar en usted. La esperanza de gloria es que Yeshua, Cristo en nosotros. Es más fuerte lo que puedan ver en nosotros que lo que les podamos decir. Así es. Por eso el Señor dice, volveos al plan original de Dios. Refleja la gloria de Dios. Refleja su carácter. Refleja su caminar. Refleja su pensar. Refleja su lealtad. Refleja su obediencia. Porque Cristo, Yeshua, fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y el plan original de Dios es que nosotros seamos fiel a Cristo, a Yeshua, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Noten lo que dicen en Apocalipsis capítulo 12. Ahora ya entendemos lo que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es que la vida de Cristo. La sangre es símbolo de la vida de Cristo. No es una metáfora o un simbolismo en el cual decimos, Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, dame el entendimiento de tu vida. Déjame conocerte para que yo sea fiel a ti. Déjame caminar como tú anduviste. Déjame ser fiel como tú fuiste fiel. Déjame pedir, orar como tú orabas a tu Padre. Y miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice, y ellos, hablando de quiénes, de nosotros. De nosotros. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Vamos a cambiarlo, porque ahora ya lo aprendimos. Y ellos han vencido por medio de ¿qué? De la vida de Yeshua. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra vista en Yeshua, Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? ¿No es maravilloso? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la vida de Cristo, por medio de poner nuestra vista solamente en Yeshua, en Cristo. Y sigue diciendo, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿El testimonio de quién? ¿De quién el testimonio? No, ¿de quién? De nosotros. Porque nosotros somos salvos. Usted es salvo, usted tiene la vida. Usted se va a quedar sentado y decir, ay, qué bonito, yo estoy aquí gozándomela. No, no podemos quedarnos sentados. Vamos a salir como salimos el sábado pasado aquí al parque y decirle al Señor, a la gente, decirle, Yeshua es nuestro Dios. Él es nuestra vida, nuestra redención,
nuestro amor, nuestra misericordia. Y sigue diciendo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta ¿qué? Hasta la muerte. Usted sabe que cuando usted permanece fiel a Dios, mucha gente hará lo mismo que Yeshua hizo. Se entregó a sí mismo hasta ¿qué? Hasta la muerte. Habrá muchos que son fieles a Dios, que tendrán la victoria en Cristo Jesús, que tendrán la victoria en Yeshua, y que Elohim y Yeshua vivirán en él, que muchos pasarán al descanso, pero permanecerán fieles a él. ¿Qué es lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, 24? Y con esto termino. 1 de Pedro capítulo 2, 24, para reafirmar lo que nosotros hemos estado viendo en esta mañana, lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado en esta hora, de que tenemos que alinearnos al plan original de Dios, reflejar la vida de Yeshua, de Cristo en nuestras vidas, de poder caminar como Él anduvo, de tener la mente que Él tuvo, de guiarnos con un escrito está. Note lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, para que tú, para que yo, estando muertos a los pecados, ¿qué cosa? Vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fueron sanadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor lo ha entregado todo. Hermanos, el pecado es ¿qué? Una elección. Usted elige, pero usted también elige ser salvo. Salvo por la sangre de Cristo, que es su vida. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios necesita hoy en día? Poner la vista ¿en quién? En Cristo, en Yeshua. Hermanos, si las ponemos en el ser humano, usted se va a chasquear. Es tiempo de ponerla en Cristo. Perdón. La pregunta de esta mañana es: este conocimiento que se nos ha mostrado, ¿qué vas a hacer tú con él? ¿Qué vas a hacer tú con este conocimiento? Con esta verdad. ¿Quieres tener vida o quieres seguir tus propios caminos? ¿Quieres ser sano de todas tus dolencias o quieres seguir viviendo como tú estás viviendo? El pecado es una elección. Tú escoges. Mi oración en esta hora es que nosotros escogemos vivir la vida de Cristo, la vida de Yeshua en nosotros. ¿Y qué dice Gálatas 2:20? Cuando Él vive en nosotros, ¿qué dice? ¿Y qué dice? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Gálatas 2:20. Vamos a leerlo porque parece que no se lo saben. Gálatas 2:20. Lo que vivo ahora, ¿ya se acordaron? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Yeshua, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Deseas aceptar la vida de Yeshua, de Cristo? Dios es maravilloso. Yo no lo sé, yo no sé tú, pero al estar predicando este tema, yo aprendí muchas cosas que ni había estudiado. ¿Por qué? Porque el mensaje primero es para mí. Porque el Señor desea que yo me alinee a su plan original de Dios. Deja de pecar. Entrega tu vida
a Yeshua, a Cristo. Entrega tu ser. Deja que Él more, tome posesión de tu vida para que tú te alinees al plan original de Dios de reflejar su imagen, su carácter y su gloria a todo el mundo. Porque por tu testimonio la gente conocerá a nuestro Salvador. Cristo viene muy pronto. Yeshua está a las puertas. Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo es tiempo de humillarnos ante Dios y decirle: Señor, hoy día quiero tomar la decisión. Los invito a que nos pongamos de pie. ¿Qué himno tiene, hermano? Día grande viene. ¿Himno número? Día grande viene. Se los doy. Día grande. 348. 48, himno 48. Oh, 348. Hymn 348. Día grande, 348. Hermanos, y un día grande viene. 348. Pero hoy día es el día en que nosotros necesitamos ¿qué? Día grande viene. Tomar una decisión. Día grande viene. Hermano, ¿te estás listo? Día grande viene, día grande viene y cerca está. Oh hermano, apercibido estás, te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. 312. Es el 312. Alegre viene un día alegre viene y cerca está. Avance, oh hermano, apercibido está. Escucha. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Are you ready? Te hayas listo para el tribunal. Amén. Hermanos, que cada uno de nosotros estemos listos, porque hoy día recibimos la invitación de Yeshua, de Cristo, y la aceptamos para que nos alineemos a su plan original de reflejar su gloria, su carácter. Y el Señor nos da un llamado para que despertemos. Y yo miro que la hermana trae un sofá. Y ese sofá tenía como propósito despertar al pueblo de Dios. Despertar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios tomase una decisión de consagrarse a Dios en esta hora. Yo no sé si lo quiere tocar. Gloria a Elohim. Gloria a Dios. Y cuando el pueblo oía eso, el pueblo de Dios escuchaba y decía: es tiempo de consagración a Dios. Hermana, ¿por qué no pasa aquí? Porque para que así lo puedan mirar en el internet. Amén. Porque el pueblo de Dios necesita escuchar el llamado de Elohim. Amén. Necesita escuchar la voz de Yeshua que nos dice:
Volveos, hijos míos, volveos y entregad vuestras vidas al plan original de Dios. Amén. Hermana, acérquese allí, no sé si ahí hasta llega, pero escuchen. Él dice que llama a sus hijos del norte, del sur, del oriente y del occidente. Nosotros somos esos hijos. Amén. Nosotros venimos de diferentes lugares de la tierra, Amén. pero somos hijos del Rey de Reyes, Señor. Gloria a Dios. Y lo toco porque Él me sanó del asma. Yo tenía un asma crónica. Y un asma crónica no puede soplar ni un polvo. No. Un globo. No lo podía soplar. Pero Él dijo, yo te sanaré. Amén. Lo que dice la Torá. Amén. Lo que dice su palabra. Y yo lo creí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. a Elohim, gloria Él a es Dios. bello, Él es amor. Así Él no es. nos mira nuestros errores. Él no mira el pecado. Él mira tu corazón. Él mira tu alma. Que Él quiere entrar en ti para que lo ames como Él nos amó. Porque nosotros no sabemos amar, pero Él sí ama. Él sí sabe. Y Él no sé. Eso es lo que Él quiere meter en nosotros. Ese amor. Ese amor que significa ese ajabá, esa unidad. Porque si a ti te duele, a mí me duele. Pero eso es lo que necesitamos regresar. Ese amor que Yeshua nos dio cuando Él vino a derramar su sangre preciosa por ti y por mí. Gloria a Elohim. Hermanos, y cuando el pueblo de Dios escuchaba Amén. el shofar tocar, sabía que era un día especial, que el pueblo de Dios debía de reunirse en santa convocación, en humillación, trayendo un regalo a Dios, un sacrificio. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: nosotros somos el sacrificio vivo para Yeshua. No podemos entrar por esas puertas sin venir entregando nuestras vidas a Dios. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra vida completamente a Él, para que Él pueda transformarla. Y nuestras peticiones no quedarán vacías, porque Dios es fiel. Yeshua es bueno, es grande en amor y misericordia, el cual nos guía paso a paso. Con un escrito está, con su palabra, con su Torah, el Señor nos guía en todo momento. Amén. Escuchemos el llamado de Yeshua, de Elohim, de Cristo para nuestras vidas. Señor. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, queridos Señor. Gracias por tu grande amor y tu misericordia. Gracias porque tú has puesto tu vida por nosotros. Gracias. Pero tú deseas que tú vivas en nuestro corazón. Señor, toma posesión de nuestras vidas. Amén. Toma posesión de nuestro ser. Que lo único que nosotros miremos sea a ti, Señor Dios. el único Redentor y Salvador, Yeshua, Cristo. Amén. Que tu vida sea una realidad en nuestras vidas. Sí, Señor. Que nuestro testimonio sea tu testimonio. Sí, Señor. Porque tú lo has dicho en el libro de Apocalipsis. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, Cristo, en sus vidas. Amén. Señor, queremos nosotros tener ese testimonio de que tú nos has cambiado y transformado. En esta hora te alabamos y te glorificamos. Amén. Porque tú has cumplido tus promesas en nuestras vidas, aún antes de que las pidamos, Señor. Señor, cambia nuestro caminar. Amén. Cambia nuestro pensar. Sí, Cambia nuestra actitud, amén. nuestros hábitos, Sí, para que sea para honra y gloria Vamos para tuya en todo momento. En el nombre de Yeshua Amén. HaMashiach Amén. oramos. Sí, Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya.